balsa de piedra navega tu alma, José Saramago, Portugal y España, José Saramago, Portugal y España. En balsa de piedra desde tu montaña, atlántico sueño del río que te extraña, atlántico sueño del río que te extraña. Arriba. Este libro, ustedes lo verán, es una conversación inédita en España, aunque estuvo publicada en Portugal, y también se ha hecho una edición, por cierto, con mucho éxito este año en Italia. Es una conversación que en el año 96 tuvieron dos amigos de siempre, Armando Batista Bastos, que no puede estar hoy aquí por problemas de salud, y José Saramago. En esa conversación hablan de todo. A tumba abierta, hablan de ideas, hablan de literatura, hablan de las personas, hablan de mujeres. Una conversación maravillosa donde ya lo que digamos, lo podemos decir, es el genio que tienen los intelectuales, se vislumbra en las opiniones que José Saramago, que todos conocemos a través de su literatura y también pues, a través de toda la cantidad de actos en los que ha participado, empieza a hablar de cosas que están en la actualidad hoy, de cosas totalmente vigentes hoy. Con lo cual hemos armado un libro en el que está la voz, está el corazón, está la inteligencia de José Saramago, está Batista Bastos, está Pilar y estamos también muchos de nosotros. César y Pilar van a hablar de la escritura, del autor, de la persona, en fin. Ellos le conocen, hablarán de este libro y de otras muchas cosas más. El libro de Armando Batista Bastos, que es un escritor, un ensayista, un periodista, es un libro cómplice. Es un diálogo más que una entrevista, una reunión de opiniones sobre Saramago. Aquí se habla, en este libro, de Lanzarote, de las islas, del exilio, de Portugal, de la historia que no tiene moral, de la utopía, y luego habla de contemporáneos, ¿no? Como Proust, Gogol, Montaigne, Calvino, Torrente. Contemporáneos, aquellos con los que se puede dialogar, aunque no sean de tu tiempo y de tu época. Y por supuesto hablan de Cervantes, del Don Quijote y sobre todo también de las novelas ejemplares, que no muchas veces se habla de ellas. Se cuentan muchas cosas, algunas que se saben y otras que se desconocían o se saben menos o se recordaban menos, ¿no? Saben las opiniones de Saramago sobre Dios, sobre la religión, sobre la muerte, su valentía ante la muerte. Pilar es también protagonista de muchas de estas páginas. Nos ayuda a hablar, a entenderlo más, a comprenderlo y sobre todo a cubrir su ausencia, ¿no? Batista Bastos era 11 años más joven, es 11 años más joven que José Saramago, que cumple Saramago el día 16, 89 años, por lo tanto, Batista Bastos es un jovencito de 70 y tantos, pero vieron pasar el siglo XX, lo vieron pasar en la dictadura, lo vieron pasar en sus ansias culturales, en su búsqueda de la poesía, de la belleza, de la bondad. Ambos eran militantes, pero no eran militantes de partido en tanto en cuanto poder tener un cargo, no, eran militantes por la democracia, por la libertad. Saramago decía que a la Declaración Universal de Derechos Humanos le faltaban dos derechos, que era el derecho a la herejía y el derecho a la disidencia. Pues estos dos señores, Batista Bastos y José Saramago, eran dos disidentes, dos herejes, dos personas que preguntaron permanentemente por qué, para qué y sobre todo para quién. Preguntaron incómodamente para quién. Y trataron de llegar al fondo de las cosas. Para ser ellos más importantes, para tener más poder, no, en absoluto. Simple y llanamente para tratar de entender un poquito mejor qué demonios estamos haciendo aquí.
porque a veces ellos dos, con la lucidez que les caracteriza, Batista Bastos y Saramago, se desesperaban. Como un hombre con 70 y muchos años, lo mismo que Saramago con 80 y muchos años, no se rinde, se sigue preguntando y sigue diciendo ¿y qué es esto? Y no nos engañen y no nos tomen el pelo. Pero, ¿qué es un agitador político? No, es un hombre de conciencia. Y se lo pregunta desde la conciencia, pero además se lo pregunta bellamente, porque este libro tiene... Oye, ¿cómo son las páginas de Batista Bastos? Es que escriben muy bien. Y lo bueno que tienen es que aportan ideas, pero es que además las dicen de una forma espléndida, de una forma que nos enorgullece y decimos, ¿y esto se puede decir en mi idioma? ¿Y por qué no lo dije antes? Entonces, ¿por qué? Porque ellos son geniales. Entonces, realmente les recomiendo que lean el libro porque el retrato apasionado es de Batista Bastos a Saramago o es el retrato de la cultura portuguesa apasionadamente contada por dos intelectuales, o es el retrato apasionado por la tierra de Lanzarote, que no es una anécdota en la vida y en la obra de Saramago, y tan no es una anécdota que Saramago cambió su estilo, y el barroquismo inicial de Memorial del Convento, del año de la muerte de Ricardo Reis, o hasta del Evangelio según Jesucristo, cuando llega a Lanzarote y se pone a escribir ensayos sobre la ceguera, cambia. Y continúa cambiando. Y el propio Saramago dice, antes me interesaba la estatua y de repente, y quizás por el contacto con la naturaleza de Lanzarote, árida, agreste, por el volcán, me he dado cuenta que lo que me interesa es la piedra de la que está hecha la estatua. Y Saramago siguió por ese camino de buscar la piedra hasta el último libro que escribió y que está publicado, que ya no era la piedra, ya era directamente el corazón de la piedra. Porque quien haya leído Caín que me diga si no es, yo no sé si el corazón de la piedra, pero vamos, a mí me pareció un puñetazo en la barriga absolutamente. Entonces, esa falta de ornamentación, esa economía, la iba consiguiendo en contacto con la tierra. Por eso el retrato apasionado, no sé si es el retrato de estos de Timanfaya que se ve al fondo, es el de la cultura portuguesa o es el de dos amigos que se aman. O vamos a decirlo, el retrato apasionado de las mujeres que cruzan el libro, que son muchas, porque, vamos, ni Saramago ni Batista Bastos eran dos monjes. No lo fueron nunca, ni creo que lo sigan siendo en estos momentos, ninguno de los dos. Es un libro lleno de pasión, bien escrito. Me van a permitir que les lea una cosa de José Saramago, pero que tiene que ver con mi familia. Lo titula Cuñado. Dice, son perfectos. En fin, casi. Hablan alto y sin descanso. Les apasiona la discusión por la discusión. Son muchas veces sectarios, violentos de palabra, en cualquier caso más en la forma que en el fondo. Las mujeres, que son 5, hacen tanto ruido, si no más que los hombres, que son 10. Para ellos y para ellas, ningún asunto alguna vez está suficientemente debatido. Nunca desisten. La pronunciación granadina convierte con frecuencia en inteligible lo que dicen. No importa. Aunque yo tenga mis dudas, afirman que se entienden unos a otros perfectamente. Tienen un sentido del humor particular que muchas veces me sobrepasa y que con frecuencia hace que me pregunte a mí mismo dónde estaba la gracia. Los novios y las novias, los esposos y las esposas, grupo en el que estoy incluido, asisten estupefactos. Y como no pueden vencerlo, acaban juntándose al coro, excepto en algún raro caso que se prefiere el discreto silencio. En 20 años nunca he visto que de estas discusiones resultase una pelea, un conflicto que necesite consejo de familia y reconciliación. Por más que haya llovido y tronado antes, el cielo siempre acaba limpio de nubes. Perfectos no serán, pero buena gente sí. En Val
balsa de piedra navega tu alma, José Saramago, Portugal y España, José Saramago, Portugal y España, en balsa de piedra desde tu montaña, Atlántico sueño del río que te extraña, Atlántico sueño.